tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre. En esta ocasión, pues bueno, invitándolos a que le den like a las redes sociales de Cabecera. Hoy miércoles 8M del tema que vamos a hablar el día de hoy. E invitarlo a que le dé like a las redes sociales de Cabecera. Recuerde que en Telegram usted puede suscribirse y además recibir toda la información que se genera momento a momento y minuto a minuto. Y el día de hoy saludo con mucho gusto a mis compañeros en este día. Surya Palacios, ¿cómo estás, Surya? ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Feliz miércoles para todos. Y bueno, pues recordando esta fecha tan significativa en la lucha de nosotras las mujeres. Así es, el día de hoy. Así estamos conmemorando esta fecha del 8M. Héctor Romero, ¿cómo estás? Pues contento de estar por aquí con ustedes y con nuestro público. Excelente, bienvenido. Carlos Maguey, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Buen día. Esperemos que sea un muy buen día y que haya una manifestación que sea fructífera el día de hoy. Así es. Bueno, pues lo hemos dicho ya, el día del 8M, 8 de marzo, un día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y que bueno, pues se ha pues hecho ya, digamos, una tradición este tipo de manifestaciones que el día de hoy se esperan en muchas ciudades de México y en el mundo, en donde ya se preparan, se alistan desde días pasados. Me tocó ver algunas mujeres ya pues alistándose, preparándose, coordinándose para la realización de esta pues, marcha y que se llevará en diferentes lugares de diferentes ciudades, obviamente del país. Surya, este 8M, un 8M más. Más con este gobierno machista a nivel federal y muchos de las entidades federativas, el presidente López Obrador no tiene ningún empacho en estar atacando a las mujeres en términos generales. Este ha sido el peor sexenio en temas de aplicación de presupuesto público para apoyar al sector femenino. Recordemos que desde el inicio del sexenio, por ejemplo, se cancelaron las estancias infantiles o los recursos públicos que subsidiaban estancias infantiles que prestaban estos servicios en lo particular, con el pretexto de que los abuelitos podían encargarse de los menores, con lo cual, pues desde ahí se mostró el talante patriarcal, machista que tiene esta administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, que al final de cuentas terminó siendo, creo que peor en esa materia que cualquier otro presidente, y eso ya es decir mucho, mucho, porque hemos tenido presidentes más machistas como Calderón o Peña, ¿no? Ya ni se diga Vicente Fox, ¿no? Que yo creo que ese fue culturalmente, digamos, por sus expresiones, fue uno de los presidentes de nuestro país que de manera más significativa mostraba este talante machista. Pero creo que en términos institucionales, López Obrador, pues, ha jugado un muy mal papel, no defiende a las mujeres y sobre todo que en términos generales llegamos a este día un año más con los mismos problemas. En este país, más de 10 mujeres siguen desapareciendo todos los días. Más de la mitad de las mujeres, una de cada 2 mujeres, para decirlo en términos más entendibles, ha sufrido violencia en su pareja, en su noviazgo, en su matrimonio, concubinato, lo que sea. O sea, las relaciones que se entablan con los hombres, lamentablemente en este país, siguen siendo violentas. Y no porque uno lo quiera, sino porque culturalmente esa es la forma en la que muchos hombres se manejan. Por fortuna,
tenemos nuevas generaciones y también hombres que han entendido su masculinidad de una forma distinta y que han evolucionado, y que a lo mejor eran de una manera cuando jóvenes, pero que después en la madurez consideran que en realidad había que reestructurar la educación que al final de cuentas se imparte en nuestro país desde la familia, ¿no? Entonces creo que no tenemos mucho que celebrar en materia de avances en nuestro país, en la actual administración, pero creo que la insistencia, el activismo de muchas mujeres ha hecho también que vayan cambiando poco a poco las cosas. Y eso, al final de cuentas, pues sí, es digno de reconocerse, porque en esta lucha hemos estado hombres y mujeres. Yo prefiero, digamos, ejercer mi feminismo de esa manera. Hombres y mujeres juntos, con la mente abierta, podemos cambiar este país sin excluirnos a ninguno de los géneros. Llama la atención, Carlos, que en pues en este gobierno, como ya lo dijo Surya, donde pues prevalece estas faltas de políticas hacia la mujer, sobre todo el tema de seguridad y todo esto que hemos visto lamentablemente en este gobierno, pues sí queda de ver definitivamente, pero también llama la atención en cierta forma la sumisión de digamos, las mujeres que están en el gabinete, ¿no? La sumisión al presidente de que no se atreven a manifestar pues algo en relación a esto, ¿no? Y no Fíjate que solamente sí, del gabinete central, sino también de los estados, las mujeres que están en el interior de los estados con cargos importantes, ¿no? justo esa era mi reflexión. Yo creo que si bien el Día Internacional de la Mujer se viene conmemorando desde 1975, es decir, ya estamos a 48 años de que se conmemoró la primera ocasión, en realidad tenemos conciencia desde hace muy pocos años. Hace 10 años como que empezamos a escucharlo, no era algo que lo escucháramos cotidianamente en años anteriores, y cuando lo empezamos a escuchar, la primera referencia que teníamos era esa que hoy ya está casi erradicada, de felicitar a las mujeres. Un error muy común porque no entendíamos que no era una fecha de celebración, sino una fecha de conmemoración, es decir, de traer a la mente aquellas deudas que tenemos históricas como sociedad con las mujeres que la integran. Y los cambios han sido muy difíciles. Vemos a los hombres esforzándonos por entender, algunos más que otros, por esta famosa frase que luego no entiende uno, que es de construirse, que es tan sencillo como pues dejar de hacer lo que hacías porque creías que así eran las cosas y empezar a hacerlas de otro modo, ¿no? Y que empiezas a modificar tus conductas, empiezas a tratar de ser distinto con las personas con las que convives, específicamente en tu trato con las mujeres, pero cuando también te das cuenta que hay que cambiar tu trato con las mujeres, te das cuenta que hay que interactuar distinto con el resto de la sociedad, que hay que ser diferente. Todavía hay muchas inercias que no se pueden quitar, y sobre todo en las estructuras institucionales es donde es más difícil de que suceda. Por ejemplo, de repente podemos escuchar a los gobernadores o a los alcaldes o al presidente, bueno, al presidente no tanto. Disculpan. Al presidente quizá no tanto, pero sí escuchamos a varias personas, a varios gobernantes que intentan hablar sobre tratar de cambiar, de generar políticas, de crear acciones en favor del reconocimiento de la igualdad hacia las mujeres, de un trato más igualitario, de un trato más seguro para ellas, de condiciones de mayor seguridad, pero luego sus estructuras no necesariamente lo hacen, es decir, se queda mucho en el discurso. Vemos, por ejemplo, algunas cosas, por ejemplo, aquí el caso de Luz Raquel, en Jalisco se volvió importantísimo el año pasado, no ha sido resuelto. El tema de Devani en
en Monterrey, también sigue con muchísimas dudas y con una estructura ahí, todos tenemos ahí nuestras dudas de cómo sucedió. El caso en la Ciudad de México, de esta chica que, disculpen que no recuerdo el nombre de esta mujer, que fue asesinada en Ciudad de México y luego la fueron a tirar su cuerpo a Morelos, queriendo hacer creer y utilizando las estructuras del gobierno de Morelos para hacer creer que había muerto allá. Entonces, justo eso te das cuenta que hay todavía inercias que no hemos podido quitar. Hace 15 días en la Prepa 1, de aquí de Guadalajara, hay un caso de violencia sexual en el que en un primer momento, cuando no se daba a conocer, se mantiene un tanto en silencio, a decirle a la mamá y a la víctima que a la mujer agredida, a la niña agredida, porque tal vez menor de edad, que guardaran silencio, que no lo dieran a conocer, y cuando lo dan a conocer, bueno, ya sale toda la estructura y la universidad a decir, sí, sí lo estamos atendiendo, sí estamos haciendo eso. Y yo estoy seguro que, por ejemplo, el rector seguramente que sí tiene voluntad de atenderlo y de cambiar las cosas. Sin embargo, otra vez, son esas estructuras institucionales que no saben reaccionar, que no han logrado esos cambios y que difícilmente los vamos a lograr. Insisto, en todos los niveles. Ahorita citamos estos casos, pero seguramente si les rascamos ahorita nos podríamos ir 5 o 6 horas y seguir sacando temas y temas y temas en los que, insisto, la estructura de las instituciones se resiste un tanto a estos cambios, aunque en las cabezas puede haber intenciones de mejorar, pero ha sido muy difícil y por eso digo, esperemos que de la marcha de hoy haya un poquito más de conciencia, se generen un poquito más de cambios y poco a poco se vaya emparejando esta cancha que ha sido muy dispareja para las mujeres. Héctor, un 8M más, un año más con esta conmemoración. Bueno, yo creo que no es un día para felicitar a las mujeres. Esto nace de una tragedia como fue el incendio aquel de la fábrica Cotton, donde el dueño las encerró y les prendió fuego por tratar de andar alborotando y formando sindicatos. Entonces realmente no es un día para felicitarles, es un día para reivindicar su lucha, para analizar que todavía le falta mucho al sexo femenino por ganar, por ser igual al hombre. Todavía hay mucho machismo, no nada más en el gobierno, en la iniciativa privada, en muchos lados, inclusive creo que hasta a nivel estudiantil todavía le falta mucha cultura en México, hasta de respeto como personas, como compañeras, como amigas, ¿verdad? Entonces yo creo que todavía hay mucho que hacer a favor de la mujer y nos recuerda nada más que esta lucha continúa y continuará en beneficio del sexo que decimos que es débil, pero es mucho más fuerte que nosotros en la mayoría de los casos. Y eso nos lo demuestran a lo largo de la vida muchas mujeres. Ojalá la marcha se conduzca en paz. Yo lo único que pediría es que ojalá esos grupos que echan a perder las cosas no violenten demasiado, porque luego la imagen que deja una marcha tan sana como es un movimiento femenil, tan respetado a nivel mundial, se echa a perder por los destrozos que hacen un grupúsculo de niñas que piensan que con destruir están protestando. Pero lo demás, pues muy merecido y hay que apoyarlas en su reivindicación y en su lucha. Así es. Pues este 8 de marzo, pues tome sus precauciones, sobre todo por el horario de la tarde, que es cuando se va a llevar a cabo estas movilizaciones. Así es de que, pues, tome sus precauciones y ándese con cuidado por la ciudad donde vaya a estar. Y bueno, o pues... bájese del auto y acompañe a las también, mujeres. también lo que usted decida, que es válido también. Y bueno, pues vamos a los temas que también han trascendido un poco y bueno, ha trascendido también las fronteras, el tema de los
elementos, 6 elementos norteamericanos que fueron 6, ¿verdad? Que fueron cuatro, eran, sí, es correcto, 4 personas norteamericanas jóvenes que venían o procedían de Carolina a México, vinieron a Matamoros al parecer a un tratamiento quirúrgico, al parecer, o estético, no lo sé muy bien, pero bueno, resulta que los confundieron con haitianos, y bueno, todo lo que generó este tema, pues que no faltó la presión de Estados Unidos al gobierno de México, Surya. Bueno, el caso es terrible por las afectaciones humanas que tiene, ¿no? O sea, un secuestro, 3 hombres, una mujer, todos afroamericanos. 2 de ellos fueron encontrados muertos con signos de tortura y uno herido y la otra persona está a salvo, ¿no? Esos 2 sobrevivientes se fueron entregados de inmediato en la frontera en Brownsville para que fueran atendidos en un hospital estadounidense. Pero además de digamos, de lo terrible que significa haber pasado ese episodio de secuestro, tortura y asesinato, en términos de consecuencias políticas y diplomáticas, México fue plenamente exhibido por el gobierno federal estadounidense. ¿Y qué exhibimos? Bueno, pues la falta de Estado, el Estado fallido que somos, las amplias zonas que tiene nuestro país en donde la autoridad es el crimen organizado porque la autoridad institucional simplemente está ausente. Y esa exhibición no la van a cobrar precisamente porque se afectó a nacionales de Estados Unidos. De hecho, el Departamento de Justicia de ese país envió un comunicado en el que afirmó que van a llegar a las últimas consecuencias para que se sancione de manera específica con las leyes estadounidenses a quienes son los responsables de este secuestro y posterior homicidio de 2 personas. La cosa no está sencilla para el gobierno mexicano. ¿Por qué? Pues porque justo previo a este delito cometido en contra de 4 estadounidenses, se estaba hablando por parte de legisladores republicanos de ese país de que se debe de intervenir militarmente a México para luchar en contra de los cárteles de la droga que muchos políticos en Estados Unidos quieren que se les considere como grupos terroristas. Entonces, este tema no viene a abonar en nada a la coordinación necesaria que ambos países deben de tener, porque al final de cuentas, pues los Estados Unidos nos están señalando por lo que somos, porque no están equivocados. Ese es el tema. En Estados Unidos no están equivocados. Este país tiene amplias zonas en donde no hay Estado. Y la actual administración, que es la encargada a nivel federal de combatir a los cárteles de la droga, simplemente pues voltea hacia otro lado. Si no lo hiciera, no estarían ocurriendo este tipo de casos. Si los encontraron a los estadounidenses fue por eso, porque son estadounidenses, por la presión del país vecino, porque cuando desaparece un mexicano no tienen o asesinan a un mexicano, no tiene la misma celeridad. Entonces, francamente, pues la presión es mucha y debería de servir para que se modifique la actual política de combate al crimen organizado y a las bandas del narcotráfico, cosa que dudo que ocurra, pero bueno, al final de cuentas, insisto, Estados Unidos tiene razón en los reclamos y en los señalamientos que están haciendo en contra de el nulo éxito que se tiene en las políticas de seguridad. Sí, ya lo decía, definitivamente ya lo decía la directora de la DEA, ¿no? En su comparecencia, que pues si México no colabora es porque entonces es parte del problema, ¿no? Entonces,
Y bueno, también el manifiesto de los 21 fiscales de los Estados Unidos, de los diferentes estados, y bueno, las acusaciones también recientemente hechas por el fiscal Trump, ¿no? William de Barr. Donald Trump, sí, William Barr, exactamente, que también pues ha hecho varios señalamientos que no son de gratis y todo viene pues con el tema que produce todo lo del fentanilo, ¿no? Que también no ha habido ni siquiera incautaciones, no ha peces gordos, en fin. Héctor, el tema es una papa caliente, ¿no? El tema es una papa caliente, está causando un conflicto diplomático entre Estados Unidos y México grave. De por sí ya en el Congreso de los Estados Unidos ya hay una propuesta para declarar terroristas a estos grupos y la resolución autoriza a las Fuerzas Armadas a combatir, atacar, resistir, señalar como blanco y eliminar o limitar la influencia de cualquiera de estos serie de grupos de narcotraficantes que ellos ya quieren calificar como terroristas que ellos señalan. Pero lo curioso que hay que llamar la atención es que ahorita hacen todo un escándalo por lo de García Luna, cuando fue hace 12 años lo que pasó ahí. Y no nos ponemos a reflexionar que el problema con Estados Unidos es en este momento, es actual, por la cantidad de toneladas de pastillas de este tipo, derivadas de precursores químicos, principalmente fentanillo, que están entrando a los Estados Unidos. Entonces, el problema entre México y Estados Unidos es el actual y no de hace 12 años. Y podemos hablar que García Luna y era narco y desviar toda la atención y tratar de engancharnos en atacar a Calderón, pero en realidad la queja de los americanos en este momento es contra el presidente de México porque no ataca estos grupos. Y yo realmente me uniría a esa lucha porque hay que atacarlos y cortarlos de las raíces. Y lamentablemente nuestro gobierno, con esa política de abrazos no balazos, pues ahí los deja crecer y cada día la hiedra crece más. Imagínense el dinero que manejan diario estos grupos. Al ratito ahora sí, ni Obama va a poder controlarlos de tanto dinero que tienen, ¿verdad? Entonces, o los atacan de inmediato o ya no los van a poder atacar. Y cada día tienen más influencia. A mí me divierte que hoy el gobernador ya de Tamaulipas estaba diciendo que el FBI no intervino para nada. Que ellos allá desde la frontera veían por la bardita que andaba haciendo la autoridad mexicana para localizar a sus 4 conciudadanos, cuando sabemos que realmente toda la operación de búsqueda, rescate, la encabezó el FBI y Fuerzas Especiales de los Estados Unidos y que nuestros compatriotas, tanto de fuerzas locales como federales, auxiliaron al FBI en esta búsqueda. Entonces, qué bueno que apareció cuando menos 2 personas vivas, qué lástima que fallecieron 2, pero ojalá ese mismo esfuerzo hicieran nuestras autoridades mexicanas para localizar a los cientos de desaparecidos que tenemos diarios en el país y que de esos nadie se preocupa. Sí, sí, es correcto. Y cómo le han tendido en las redes sociales, ¿no? Carlos, también muchas especulaciones han salido también de la reunión del embajador, del embajador de Estados Unidos en México, en la reunión con el presidente, motivo de este suceso en Matamoros, ¿no? También se ha especulado bastante, ¿no? Con esta reunión. Así es, Ken Salazar, que anda muy, eh, bueno, se ha caracterizado por ser un hombre quizá no tan prudente como otros embajadores que hemos tenido, pero sí un hombre que pues ha llamado la atención porque pareciera que tuvo alguna forma de interacción en esto, precisamente para la detención perdón, la localización de estas personas. Creo que aquí el problema sigue siendo el mismo de siempre, ¿no? Que no hay detenidos, no se ha detenido a los Hay culpables. uno. Y hay uno, mira, Sí, el que bueno. estaba, pero el que estaba vigilando la casa donde los tenían secuestrados. Que es, digo, dice uno, bueno, si quiere agarrar uno a uno, pero seguramente no son las cabezas, ¿no? Es justo
el chalán al que le pagaban ahí cualquier cosita para quedarse a cargo. Aquí el problema que nos enfrentamos es, ya lo decía ahorita Héctor, ¿no? Los más de 100,000, las más de 100,000 personas desaparecidas que a la fecha se encuentran en ese estatus en nuestro país, más de 100,000 personas que se encuentran. 112,099. Mira, la cifra actualizada. Tenemos Jalisco sigue siendo el número 1 en desapariciones de personas. Es un problema gravísimo que no ha sido posible controlarlo y que prueba de que siguen desapareciendo aquí y que además muchos se quedan aquí, pues son las fosas que cada rato se encuentran en la entidad, ¿no? Y las encontramos al por mayor. Yo recuerdo que el caso de San Fernando fue todo un acontecimiento y bueno, pues hoy tenemos la misma cantidad de cuerpos de San Fernando cada semana, ¿no? En Jalisco, y no solo en Jalisco, en muchas entidades, cada rato aparecen fosas del mismo tamaño o más grandes que aquella de San Fernando de hace más de 10 años, que se volvió todo un suceso que nos conmocionó y que conmocionó al mundo entero. Bueno, pues hoy eso ya es cuestión del día y el grave problema de esto es que siempre sucede lo mismo. No hay personas sentenciadas por ello. La impunidad es nuestro mayor problema porque como justo todo mundo sabe que puede delinquir, que puede ir, robar, matar, secuestrar, y de todos modos no van a detener a nadie, pues se vuelve un aliciente para ellos, ¿no? No, y no es un asunto nada más de la administración de Andrés Manuel, es un asunto que viene tampoco es de Fox, tampoco es desde siempre, ¿no? Ha sido un problema que tiene muchísimos años, ¿no? Que no fue arreglado, por decir de las épocas más recientes, no fue arreglado por Cedillo, no fue arreglado por Fox, por Calderón, por Peña Nieto, tampoco está siendo arreglado por Andrés Manuel, y no solamente no está siendo arreglado, sino lo están dejando crecer, todos lo han dejado crecer, todos esos que hemos mencionado, y todos tienen responsabilidad, insisto, el problema de esto es que como no hay detenidos, como de todos modos reina la impunidad, pues se convierte en un aliciente para seguir delinquiendo de esa manera. Así es. Sí, es un tema que bueno, da mucho de qué hablar este tema de lo sucedido en Matamoros y todo lo que conlleva, ¿no? Es cierto que pues el gobierno ha faltado a su deber y por eso estamos con esta situación de inseguridad en todo el país prácticamente y con las cifras que ya Héctor nos proporcionó, que son alarmantes y de verdad se está convirtiendo, ya lo dijo también el periodista Jorge Ramos, ¿no? Le señaló que se convertiría el sexenio más violento de México, el sexenio más violento de López, el actual. Pero el número que yo señalaba nada más es de desaparecidos. Sí, claro. Pero además el número de muertos por delitos federales, que la gran mayoría tiene que ver, que derivan de armamento, que competencia de las autoridades federales o relacionados con delitos contra la salud, llevamos un récord impresionante, y eso que apenas van 4 años del sexenio de Andrés Manuel, y va a superar por mucho al que dicen que es un asesino, Felipe Calderón, porque empezó una guerra. Y pues los muertos de Calderón son de este tamaño contra los 3 veces. Son 3 veces más. Los actuales, 3 veces más, exactamente, a la fecha. Más lo que se acumule de aquí a finales del sexenio, que es lo que falta. Híjole. Entonces, es muy grave eso. Tremendo. Y la verdad, creo que el mensaje de Ken Salazar, el embajador americano en México, fue muy contundente en señalar que demuestra la imperante necesidad de actuar contra los cárteles. Entonces yo creo que ese es un mensaje de se acabó la política de besos y abrazos. Así es. Ya no los vamos a acusar con su mamá, los vamos a detener y los vamos a meter a la cárcel o una ejecución a la hora de la detención. Pues ojalá y haya reacción del gobierno, ¿no? Y lo tome en serio o bien, pues... O vienen ellos por ellos. Es correcto. Lo importante de la declaración de terrorismo. O mandan un dron. Sí. Así es. Porque tampoco necesitan venir.
con Claro, un... claro, pues vamos a esperar que haya reacción del gobierno, que es quien debería de corresponderle esta situación. Nos queda ya poco tiempo, prácticamente cerca de 5 minutitos, Surya y equipo. El tema de Mario Aburto, un amparo para Mario Aburto, pues digamos así, uno de los asesinos, perdón, uno de los involucrados en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y se le otorga un amparo para efectos de que pueda ser registrado en el Registro Nacional de Delitos de Tortura. Surya. Sí, así es un amparo que promovió a través de defensores públicos Mario Aburto, sentenciado a 45 años de prisión por el homicidio, por ser el responsable del homicidio del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en los hechos ocurridos el 23 de marzo de 1994, ya casi 29 años. En 2022 promovió este amparo alegando que desde 1994, desde los primeros momentos de su detención tras el homicidio, ha sufrido tortura, sufrió tortura en interrogatorios, eso es lo que alega él, y ha sufrido malos tratos a lo largo de todos estos años en los distintos penales federales en donde ha estado recluido. La Fiscalía General de la República sería la autoridad responsable que ha sido omisa en realizar la investigación de los actos de tortura que alega Mario Aburto, que por cierto se abrió una averiguación previa, hoy carpeta de investigación, en 1994, justo por la denuncia de tortura realizada por Aburto Martínez. La Fiscalía desde 1994, o la Procuraduría General de la República, o Fiscalía, desde ese entonces, no ha hecho una investigación. Entonces, el juez de amparo, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, le dio la razón al sentenciado, le concede la protección de la justicia federal con esta sentencia de amparo, y reconoce el togado que la fiscalía ha sido omisa y que ha tenido pues bastante tiempo para cumplir con sus obligaciones. Al no hacerlo, está transgrediendo la Constitución y específicamente los derechos humanos, se violentan los derechos humanos del preso. Así es de que, bueno, concede el amparo para beneficio de Mario Aburto Martínez, con el fin de que la Fiscalía lo registre en esta base de datos, el Registro Nacional de Delito de Tortura, en donde están todas las personas que denuncian tortura, incluyendo aquellas que se comprueba que realmente tuvieron tortura, ¿no? Y también el amparo es para que la Fiscalía, en un plazo de 6 meses, concluya esa averiguación previa que se abrió desde 1994, en la que debe demostrar con pruebas fehacientes que Mario Aburto no fue torturado, o en su caso, que sí fue torturado por funcionarios de la época y por ende tendrían estos que ser castigados. Todo esto forma parte de una estrategia jurídica encabezada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la Defensoría Pública, que pertenece al Consejo de la Judicatura Federal, porque en realidad el fondo de todo esto es intentar la liberación de Mario Aburto Martínez, porque él desde 2021 está impugnando en amparo directo su sentencia a 45 años de prisión. Héctor, ¿es viable esta posición de lograr? Bueno, a fin de cuentas es una estrategia, ¿no? Para liberarlo. Mira, es una estrategia que encabeza el presidente. Inclusive contrató forenses y todo especiales para la investigación de revivir el caso de Aburto y el homicidio de Colosio. La información que tengo es que inclusive encontraron una ojiva nueva en las instalaciones de lo que quedó de la evidencia en la ciudad de Tijuana. Entonces eso va a venir a despertar un monstruo guardado que va a usar el presidente en el momento adecuado. Parece ser que no lo quiso usar ahorita porque al final de cuentas al que políticamente levantaba era precisamente al hijo de Luis Donaldo. Y entonces por eso detuvieron el escandalito que querían hacer con la muerte de Luis Donaldo. Pero tarde o temprano, pues ya lo tiene la información nuestro presidente,
un día que no tenga cómo parar alguna nota, el que le gustan los distractores, pues nos va a recetar reviviendo la averiguación de la muerte de Luis Donaldo con el propósito de desviar la atención y pues ojalá se haga justicia a tantos años ya de la muerte de Luis Donaldo. Carlos, un minuto. En realidad, yo creo que Luis Donaldo Colosio Riojas no debe estar deseando que este tema se reviva. Sin embargo, él sería el principal beneficiado. Una vez que si lo liberan, si lo sancionan, si cualquier movimiento que haya en esto, políticamente él va a ser el beneficiado. Insisto, no creo que él lo esté deseando, pero así va a ser. Sí, la estrategia es del presidente. Yo como creo dice que no Pepe. deberían de liberarlo, ¿eh? No. Pero No. lo que suceda va a redundar en un beneficio político para Luis Donaldo Colosio Riojas. Así es. Pues con esto llegamos al final del programa. Gracias, Surya. Gracias, Héctor. Gracias, Carlos. Yo lo espero a usted el próximo viernes. Cuídense, que tengan una excelente semana. Hasta entonces.